Buenos días. Vamos a ver un modelo para analizar las series de televisión y este modelo se llamaría el análisis de las series de televisión, construcción de un modelo interdisciplinario. Este modelo está basado principalmente en las teorías de Francesco Cassetti, que Francesco Cassetti ha trabajado mucho lo que tiene que ver con los diferentes códigos y los diferentes lenguajes del cine, en su libro Cómo analizar un filme y también en su libro de El análisis de la televisión. Entonces a él siempre le han interesado esto que tiene que ver con cuáles serían los elementos principales del cine y los elementos principales del caso de la televisión. Entonces vamos a ver este modelo que principalmente consistiría en tres partes, en ver la parte que tiene que ver con el lenguaje, la parte que tiene que ver con la narrativa y la parte que tiene que ver con la interpretación. Entonces aquí en este modelo va a ser muy importante el aspecto narrativo y el aspecto del lenguaje. Lo primero que tenemos que considerar es que las series han adquirido un gran auge, aunque muchas de estas series ya provenían de la década de los 50 y provenían de la década de los 60, es a partir del principios del 2000 cuando las series van a adquirir gran auge y gran número de espectadores. Entonces podemos decir que la ficción televisiva ha nutrido a la cultura contemporánea desde que la televisión entra en los hogares y se instala como parte de los rituales cotidianos de convivencia, entretenimiento y acceso a la información. Ya vimos que la televisión representa un ritual, este ritual de entretenimiento, este ritual de querer conocer la realidad y este ritual que tiene que ver con conocer lo que yo conozco cuando empiezo a mirar y cuando empiezo a observar la televisión. Las series van a nacer principalmente en la década de los 50 y van a ser constructoras de universos simbólicos en los que se van a articular diferentes valores sociales, perspectivas de la vida y aspiraciones generacionales para lograr las cualidades de los personajes. La evolución de la serie televisiva ha sido un proceso sujeto no al crecimiento cuantitativo del público o a las posibilidades tecnológicas del medio, sino al paulatativo desarrollo de las competencias comunicativas del espectador que va asimilando estilos, propuestas, estéticas, entramados narrativos complejos y personajes que responden a situaciones sociohistóricas. Es decir, la serie ha tenido una evolución vertiginosa y estas series de los 50 van a evolucionar a las series de los 70, a las series más postmodernas de los 80, a estas series muchísimo más complejas del 2000, como 24, como Los Sopranos, como Malcolm el del medio, y últimamente a todas estas series que tienen que ver más con esta etapa de la hipermodernidad, y que sería una mezcla de géneros muy grande. También habría múltiples personajes y múltiples tiempos narrativos. Entonces vamos a ver en qué consistiría este modelo y cuáles serían los principales elementos para el caso de que yo quiera analizar una serie de televisión. Esto veíamos también que con este gran auge y esta época dorada de las series de televisión, van a nacer los críticos que van a comentar las series en los periódicos, en las plataformas digitales de periodísticas, y también va a haber comentaristas en YouTube y en las diferentes plataformas a nivel visual que van a comentar cómo van apareciendo las series, y las series exitosas muchas veces va a comentar cada uno de los capítulos de la serie y mucho más. Van a ser a veces la expectativa cuando esta serie llega al final y cuando esta serie hay mucha gente esperando lo que va a pasar en el final de la serie o en el final de temporada. Entonces tenemos que tener en cuenta que en las series los personajes también están evolucionando. Muchas veces estos personajes van a estar inspirados en el cine, en la literatura, en el teatro
en el periodismo, muchas de estas series se van a inspirar en diferentes novelas que van configurando diferentes posibilidades narrativas y estéticas. Esto sería muy importante porque últimamente lo que se ha valorado principalmente son estas cualidades estéticas que las podríamos denominar como series de calidad, y estas series de calidad van a ser así como muy vistas por un público, principalmente en las plataformas de streaming, ¿no? Una de las series que va a iniciar estas series de calidad principalmente sería la de Twin Peaks, que se va a transmitir en la cadena ABC en 1990. Y posteriormente la serie de Los Sopranos, que se va a transmitir en HBO en 1999. Y otra serie también de HBO, que sería The Wire, que sería del año de 2002, ¿no? Entonces podemos decir que esta serie de Los Sopranos de 1999 va a ser la serie que va a iniciar con esta época dorada de las series de televisión, y veíamos que para algunos fans muy muy seguidores de la serie de Los Sopranos pensarían que cuando muere el actor de la serie, el Gandolfini, pues ellos considerarían que sería el fin de esta época dorada de la televisión. En realidad, esta época dorada pues sigue y continúa porque cada vez vemos más series que se estrenan de más países, y estas series con más calidad. Por eso Omar Rincón va a decir que también las series llegan a alcanzar el estatuto de obra de arte. Aunque no sería como una película, que la película puede ser una obra de arte, sino aquí una serie que dura una temporada o dos temporadas, toda la misma serie, la serie completa sería la propia obra de arte, ¿no? Entonces, en esta época del dorada va a haber un gran impacto sobre las audiencias. La ficción va a presentar diferentes estilos de vida, formas de comportamiento, paradigmas sociales, valores y situaciones históricas que no son indiferentes al espectador y que pueden orientar sus acciones ante diversas circunstancias. Todos esos factores que estamos viendo, mostrar estilos de vida, formas de comportamiento, valores sociales, situaciones que la gente puede imitar, que la gente puede seguir, hace que las series no solamente sean un factor de entretenimiento, sino que las series constituyan algo muy importante para la cultura actual, para la cultura hipermoderna, o como diría Omar Rincón, para esta cultura cool. Y también serían muy importantes porque están ayudándonos a configurar todo lo que serían nuestras identidades personales y también nuestras identidades sociales. Algunos teóricos de la televisión van a decir que muchas series importantes de los 90 o del 2000 estarían como muy relacionadas con los factores sociales, con los factores políticos que se están viviendo en ese momento. Pensemos en el caso de las series mexicanas, que muchas de estas primeras series mexicanas van a tener que ver con el auge de la violencia, con el auge de la corrupción, y entonces podemos decir que a partir del gobierno de Calderón van a surgir un gran número de películas, de corridos y de series de televisión que van a hablar de estos personajes que tienen que ver con el narcotráfico principalmente. También vamos a dar otras tres características muy importantes con respecto a las series. La primera sería que las series tienen un impacto social, toda vez que son productos mediáticos, productos culturales con altos índices de consumo. Por eso las series también están teniendo gran auge, porque son consumidas por un gran público, ¿no? Entonces hay competencias entre las diferentes plataformas por ver quién estrena una mejor serie y quién tendría más seguidores en esa serie. También los personajes de las series son portadores y promotores de valores sociales que pertenecen a una época determinada. Entonces también podríamos hacer un estudio de los comportamientos, de las costumbres, de los valores de una época a través de las series. Esto se ha hecho mucho en el cine, como eran los comportamientos en la década de los 20, en la década de los 50, en la década de los 70 o hace 10 años, cómo pensábamos, cómo concebíamos el mundo y cómo interactuábamos. Ahora, este auge de las series hace que de repente cada vez existan más libros, existan más estudios, existan más tesis con respecto a las series de televisión.
Y también los productos audiovisuales de la serie van a crear toda una cadena de producción, distribución y consumo. Entonces las productoras tradicionales, que muchas veces solamente se dedicaban a hacer películas, ahora van a invertir gran parte de sus recursos en producir series, y estas series también tendrían grandes ganancias y también serían muy importantes en las productoras tradicionales, ¿no? En México hay una larga tradición de análisis cinematográfico, pero las series requieren ciertos elementos propios para ver cómo funciona una serie, que en muchos aspectos sería diferente a una película. Omar Rincón dice que no es lo mismo una película a una serie. Las series tendrían otra característica, y una de las características que tendrían es que van a desarrollar mucho más la historia, van a desarrollar mucho más al personaje, y muchas veces algunos teóricos de las series de televisión dirían que se parece más a la novela porque te puedes expandir más, y como te puedes expandir más a 5, 6, 7, 8 temporadas, casi serían como la vida misma, ¿no? Podemos conocer todo del personaje, y podemos conocer un amplio desarrollo de esos personajes a lo largo de un año o varios años. Entonces vamos a pasar al modelo de análisis. Este modelo de análisis está ya inspirado en Francesco Cassetti y en otros autores que serían teóricos del guión cinematográfico. Entonces este modelo primeramente lo pondríamos dividir en tres aspectos, que sería el aspecto formal, el análisis de los personajes y la interpretación. En cuanto al análisis formal, serían todos los elementos técnicos, y también serían los elementos que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico. Aquí como que estaríamos muy relacionados, muy cercanos al análisis cinematográfico, al análisis que se hace de una película. Y luego vendría el segundo aspecto, que sería el análisis de los personajes. Ahí tendríamos que ver cómo se construye el personaje, cómo su estilo de vida, cómo relacionamos la empatía con ese personaje. Y el tercer aspecto de la serie sería ya el aspecto valorativo, el aspecto interpretativo. En este aspecto de interpretación tendríamos que ver la intertextualidad que existe dentro de esa serie. Entonces, si nosotros viéramos la serie de Twin Peaks, pues va a tener mucha intertextualidad con las películas de David Lynch, con los actores, con sus monstruos, con los sueños que mete, con el estilo fotográfico, con el estilo musical, con cómo cuenta, con cómo narra. Entonces va a tener muchos aspectos intertextuales. Y el último elemento de la interpretación sería la propuesta ética. Siempre es importante ver esta propuesta ética, aunque muchas veces en el caso de la posmodernidad, esta ética sea, también podríamos decir, más líquida, de que ya no va a haber una ética tan estricta. Entonces de repente, si vemos determinadas series, vemos que los personajes a veces pueden transgredir más límites que antes no transgredían, que tienen que ver con robo, con asesinato, con infidelidad, con cierto tipo de relaciones amorosas. Y eso también creo que es un punto a favor de las series, que aspectos sociales y aspectos culturales que no se veían anteriormente, las series sí te posibilitan estos tratamientos, en las series de suspenso, en las series de melodrama, en las series LGTB, en las gentes que nos hablan de la diversidad cultural y de la diversidad social. Bueno, algunos aspectos generales es que estas series, pues ya había series muy importantes en los 50, como El Zorro, como Yo Amo a Lucy, Bonanza o Perry Mason. Y aquí podríamos ver dos estructuras de las series. Unas cuyos capítulos son unitarios y no tienen continuidad con los otros capítulos. Y otros que van a seguir, que van a ser seriales, y muchas veces en estos capítulos seriales sí tenemos que saber lo que pasó anteriormente para poder ver los capítulos posteriores. Entonces estarían estos unitarios y estos que serían más seriales que continúan. Enrique Guerrero va a establecer el punto del formato televisivo
al indicar que el mercado de contenidos audiovisuales está enmarcado en una estructura global, en la que los formatos se adaptan a las particularidades de cada país. Entonces, a veces sí seguimos con estos formatos que nos imponen en ficción, o en ciencia ficción, en suspenso, en melodrama, pero podríamos encontrar ciertas características y ciertas diferencias en cada país, ¿no? Entonces, cuando yo veo una serie de melodrama de Colombia, tiene sus particularidades, ¿no? O en el caso también de México, ¿no? Porque sería la manera de hablar, ciertos comportamientos, la comida, la música, las estrellas de cada país. Y Omar Calabrese va a llamar a las series como la estética de la repetición. Él va a considerar que existen fenómenos propios de la posmodernidad y el público acepta, consume, disfruta y valora los productos audiovisuales. Esta estética de la repetición, sí la podemos entender que a veces, muchas veces estas historias se están repitiendo. Pero como las series son mucho más complejas que estas series de los 2000, que las series de los 50, siempre andan buscando que las series sean más complejas, que traten diversos temas y que vayan a públicos muchísimo más concretos, ¿no? Entonces esta estética de la repetición cambia constantemente porque se tiene que ir adaptando, tiene que ir cambiando, tiene que ir mutando, se tiene que ir volviendo cada vez más híbrida. El primer aspecto sería el aspecto del análisis formal, ¿no? En este aspecto del análisis formal le vamos a dar importancia a la narración, y uno de los teóricos importantes de la narración va a ser Mijaíl Balk. Entonces Mijaíl Balk va a pensar que sería importante para ver la estructura y principalmente lo que tiene que ver con la estructura dramática. Espérenme tantito porque creo que me salté el punto número 1. No, está bien. Sí. Tendría que ver esta estructura dramática, estos elementos estructurales que tienen que ver con la narración, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con cómo se cuenta, ¿no? Entonces muchos teóricos del guionismo, como Ball, como Bayone, como Barthes, y toda esta tendencia que tiene que ver con la narratología, con la semiótica narrativa, con el guión, estaría hablando de que existen diferentes modelos en cada género televisivo, en cada género cinematográfico y en las propias series de televisión, ¿no? Entonces existen géneros, existen modelos que se van a tener que repetir. Esto es importante porque de repente cada género va a tener como determinado tipo de ataduras, ¿no? Lo que pasa en un programa de suspenso, en un programa policíaco, muchas veces no pasa en algo que sería más de romántico o que sería más en algo de ciencia ficción, ¿no? Entonces, cada género muchas veces está condicionado a determinada estructura, a determinadas acciones, a determinado trayecto de los personajes y a determinada manera de contar la historia, ¿no? Esto muchas veces creo que sería también lo interesante con las series, es que siempre están tratando de romper estos modelos y de encontrar nuevas formas de atraer al espectador y de encontrar nuevas formas novedosas. Entonces creo que por eso también serían importantes las series, porque los guionistas cada vez están experimentando nuevos tratamientos de los personajes, nuevas maneras de contar, y también se les va a dar un tratamiento estilístico diferente, ¿no? Ahora vemos que las series tienen un gran manejo de paleta de color, una gran calidad fotográfica, actores famosos, música hecha especialmente para estas series y gran inversión en cuanto a dinero, ¿no? Aquí también otra vez podríamos hablar de las series unitarias. Estas series unitarias son las que empiezan y terminan en el mismo programa, ¿no? Y estaría otras las series antológicas que van a corresponder a un capítulo, pero muchas veces está la historia que se acaba, pero está otra historia que va a permanecer, ¿no? Ahorita que están pasando en Canal 5 esta serie de víctimas unidad de víctimas especiales, vemos que siempre hay un caso de alguna violación casi por lo general,
o de alguna ofensa sexual. Ellos se especializan en ofensas sexuales, ¿no? Entonces siempre el caso particular es diferente, ¿no? Puede ser una mujer, puede ser una niña, puede ser un adolescente, puede ser un joven, pero va a continuar la misma historia de los policías. Si nos fijamos, creo que la primera temporada era un jefe policíaco y vimos toda esa historia. Luego vimos a la detective que fue subiendo hasta llegar a ser la jefa del departamento y vemos la historia del detective negro, del compañero, de los otros compañeros y vemos cómo van evolucionando, ¿no? Entonces acaban y terminan esos personajes de ese capítulo, pero seguimos con la vida de determinado personaje, ¿no? Entonces esta detective que llega a ser jefe, que de repente tiene un hijo, que tiene que cuidar al hijo, que el hijo tiene ciertos problemas, que tiene diferentes amores, entonces va continuando la historia de los diferentes detectives y de su vida personal, de su vida amorosa, de su vida social, ¿no? Creo que a uno de estos detectives lo van a correr porque golpea a su esposa, a otro lo van a correr porque anda con drogas, a otro detective lo van a correr porque anda en actos de corrupción. Entonces vemos la continuidad en estos detectives, ¿no? Y el segundo aspecto tendría que ver con las instancias narradoras y con las instancias de focalización. Muchas veces la voz en off nos va a indicar quién está narrando. Entonces, algunas series tendrían esta voz en off, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Las Chicas del Cable, que siempre el personaje principal está contando parte de su historia, ¿no? Y ahí sería un narrador un poquito mentiroso, porque empieza a contar ciertos detallitos, pero no cuenta todo, ¿no? Solamente cuenta ciertos aspectos y empieza el relato. Y cuando empieza el relato, pues sabemos algo que nos dijo el personaje, pero no podemos conocer exactamente todo lo que nos dijo ese personaje. Entonces es muy importante el aspecto de este narrador. También hay otras series que son contadas por varios narradores o que pueden cambiar de narrador. Entonces puede haber uno, dos o tres personajes que van contando lo que va ocurriendo dentro de la historia. Entonces sería el narrador y luego vendría el de la focalización. La focalización tendría que ver con ese saber y con ese saber que de repente puede tener el narrador, y ese narrador en la novela del siglo XIX era un narrador que lo conocía todo, ¿no? Pero hay narradores que van a tener menos conocimiento, ¿no? O solamente lo que ellos cuentan, pero la narración global, la narración de la serie o la narración de la película, hay el narrador que sería que está contando toda la película, que sabe más que el propio personaje. Entonces muchas veces nos podemos emocionar porque nosotros que estamos viendo la serie o que nosotros que estamos viendo la película sabemos más que el propio narrador, que el propio personaje, y muchas veces el personaje solamente sabe lo que le está ocurriendo en su vida, pero nosotros podemos ver que a lo mejor otras personas alrededor lo quieren traicionar, le quieren hacer daño o están confabulando contra él, ¿no? Entonces este nivel de focalización tendría que ver con la parte del conocimiento de los diferentes narradores, ¿no? Muchas veces hay una clasificación que dice que si el narrador sabe más que el personaje, el narrador sabe menos que el personaje, o el narrador sabe igual que el personaje, ¿no? Entonces tendríamos que ver este conocimiento que tienen los narradores y este conocimiento que van a tener los personajes. El otro aspecto sería el aspecto de la temporalidad, y ahí se mencionan algunas series como Lost, como The Good Wife, como Mad Men, y casi la mayoría de estas series de suspenso siempre van a tener diferentes cambios de tiempo, ¿no? Se va a ir al pasado, va a regresar al presente, va a ir al pasado, va a ir al presente, ¿no? Ahorita estoy viendo una serie que se llama El Reino, y esa serie vemos lo que ocurre en el presente, pero tiene muchísimas regresiones, muchísimos flashbacks al pasado, ¿no? Estas estructuras de ir intercalando la diferente temporalidad a veces es completamente de suspenso, ¿no? Pienso también en otra serie que estaba viendo de crímenes, y en esa serie de crímenes se veía el asesinato y luego se contaba en retrospectiva cómo había ocurrido ese asesinato. Y el último aspecto que se nos pide o que se nos incita sería ver los aspectos formales del lenguaje audiovisual.
Estos elementos de lenguaje audiovisual, aquí nos mencionan que sería el sistema de códigos sonoros, visuales y también los diferentes códigos que tienen que ver con el montaje. Estos códigos sonoros, visuales y otros que vamos a ver más adelante serían como parte de la teoría de Cassetti. Ya también vimos en otro video cómo Cassetti le va a dar mucha importancia a estos aspectos del tiempo, a estos aspectos que tienen que ver con la semántica del espacio y que tienen que ver también con las connotaciones y las significaciones que pueden producirse dentro de la imagen. Aquí entramos con la parte de los códigos icónicos. Aquí sería parte de esta síntesis que va a hacer Cassetti con respecto a los códigos. Los códigos icónicos serían importantísimos en el caso de la televisión, en el caso del cine y en el caso de los diferentes medios multimodales, como podría ser lo que aparece en las redes, en el TikTok, en el YouTube y en los diferentes géneros y formatos de estas redes sociales. Aquí las podríamos dividir principalmente en tres categorías. Uno que serían los códigos de la iconicidad, y en estos códigos de la iconicidad serían estas maneras de representación de los personajes, estas maneras de representación de una época, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa un vaquero? ¿Cómo se representa un papa? ¿Cómo se representa un pirata? ¿Cómo se representa a, a Moctezuma, ¿no? Entonces hay ciertas, icónicamente, hay ciertas maneras de representar iconológicamente a estos personajes, pero también icónicamente yo reconozco a estos personajes, ¿no? Reconozco si es hombre, reconozco si es mujer, reconozco su edad, reconozco su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de moverse, ¿no? Creo que también esto es como parte de la manera en que yo me relaciono con el personaje. Entonces ahorita estaba también viendo un video que decían que si el éxito de Cruella se debe a Emma Thompson, se debe a la actriz, o la película hubiera triunfado sin la actriz, ¿no? Dicen que la propia actriz ya tiene su propio número de seguidores, ya tiene su propio público, y sería muy importante esta relación entre Cruella y el propio actor, ¿no? Entonces los factores de iconicidad es esto que yo estoy reconociendo, y los factores iconográficos que son estas maneras de representar. Luego vendría los que tienen que ver con lo fotográfico, que tienen que ver con lo cinematográfico, que serían los planos, los ángulos, y la composición de la imagen, ¿no? Y el otro elemento sería el de la movilidad. Entonces cada vez en el cine y cada vez en las series de televisión, la cámara se mueve más, ¿no? Siempre están grúas, steadicams, paneos, dollies y muchísimos movimientos que van a aparecer dentro de las series. En la otra diapositiva se mencionaba mucho a Juego de Tronos, y ahí también creo que habría un gran manejo de la cámara principalmente, ¿no? Entonces esto sería con respecto a los códigos de la imagen o a los códigos icónicos. Lógicamente, pues después vendría los códigos sonoros, y también en la diapositiva anterior se mencionó que uno de los primeros teóricos que va a hacer una clasificación del lenguaje cinematográfico y del lenguaje televisivo, va a ser Christian Metz. Entonces Christian Metz hablaba de 4 códigos muy importantes, que serían los de la imagen y 3 del sonido. Entre los 3 códigos del sonido serían la voz, los diálogos. Entonces, son muy importantísimos este estudio de los diálogos. También si nos fijamos en las series antiguitas, tenían infinidad de diálogos, y cada vez estas series han ido evolucionando a ser series más visuales, a ser series de que de repente todo lo que conocemos del personaje o todo lo que estamos viendo lo podemos ir asimilando a través de la acción, a través de lo que hacen los personajes, y ya no se necesita tanto del diálogo, ¿no? Por eso creo que a la gente joven no le gusta mucho el cine mexicano, porque este cine mexicano de los 40, de los 50, era completamente dialogado, ¿no? Y cada vez ha ido evolucionando más las series y el cine, a cada vez que vayan siendo menos diálogos
y que todo se vaya reconociendo más, principalmente por la imagen, principalmente por el sonido. Entonces los códigos sonoros sería la voz, también sería la parte de la música, ¿no? Esta parte de la música me va a dar diferentes connotaciones del ambiente, de la época, de las emociones que tiene el personaje, este, y de lo que va, muchas veces puede estar comentando lo que va a ocurrir, ¿no? Y el último aspecto serían los sonidos incidentales, ¿no? Los sonidos de la calle, los sonidos de los lugares, que me crean todo un ambiente, ¿no? También los silencios, ¿no? Entonces estos códigos sonoros están influyendo mucho en la parte del aspecto estilístico, pero hay que considerar que siempre la imagen y el sonido están completamente relacionados, ¿no? Entonces muchas veces no los podemos separar, sino estarían completamente unidos la parte de la imagen y la parte del sonido. Después Cassetti mencionaría los códigos gráficos, y en estos códigos gráficos pues principalmente serían los letreros que aparecen en las películas, que muchas veces al principio de la película tengo una frase, al final de la película tengo otra frase. También pueden ser la forma de los títulos, pero lo más importante sería los anuncios que aparecen dentro de los filmes, y estos anuncios que aparecen dentro de los filmes se dice que estamos en el restaurante, que estamos en el banco, que estamos en determinada calle, que estamos en determinado edificio con tal nombre, que vamos por tal carretera. Entonces también estos códigos gráficos serían cualquier señalamiento con algún nombre, con algún número, que me ubica espacial y que me ubica también temporalmente. Luego ya pasaríamos al segundo punto, que sería el de las análisis de los personajes. Esto es importantísimo para el caso de las series, porque cada vez los personajes son más complejos y son más. Entonces, antes las series tenían 4 o 5 personajes principales, ahora las series pueden tener 10 personajes principales, ¿no? En las chicas del cable eran 4 o 5 principales, más cada una tenía un galán y cada uno estaba relacionada con un padre, con un amigo. Entonces eran cerca de 15 personajes, más los que iban apareciendo ocasionalmente, y tienes que ir presentando cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces tienes que ver esta conformación física, de edad, de manera de hablar, de manera de caminar, de peso, todas las características físicas, también sus características sociales, de clase social, sus características psicológicas, si es introvertido, si es extrovertido, lo que hace íntimamente, sus hobbies, su profesión. Entonces hay toda una construcción de estos personajes, ¿no? Los personajes no son personas reales, sino son toda una construcción, y muchas veces, casi en las series, sí van a lograr grados de complejidad muy grandes, ¿no? Y por eso es que el público se va a identificar con esos personajes, porque los llegamos a conocer muy íntimamente y muy profundamente. El segundo aspecto sería esto que estaba mencionando de los estilos de vida, que los personajes no son personas. Entonces, como los personajes no son personas, se tienen que bordear de una serie de relaciones, ¿no? Entonces el personaje no va a funcionar él solo, sino va a funcionar con toda esta red de relaciones que tiene a su alrededor, ¿no? Su jefe, su pareja, sus hijos, sus amigos, sus enemigos. Entonces el personaje es toda una red de relaciones sociales que están alrededor de él, ¿no? Si es un músico, el maestro que le está enseñando música, sus compañeros de música, el jefe que lo va a contratar para que vaya a un concierto. Entonces tenemos que ver estos aspectos y cómo hacerlos cada vez más atractivos, ¿no? También algo que sería importantísimo en las series es cómo va cambiando el personaje. Puede ser un personaje que sea malo y que termine como bueno, o puede ser un personaje bueno que termine como malo. Creo que en Breaking Bad creo que es un maestro y que va a terminar, o me estoy equivocando de serie, es un maestro que va a acabar haciendo drogas. Luego vendría la toma de decisiones. En esto, un teórico del guión, que sería McKee,
dice que para conocer la esencia de los personajes hay que conocer las decisiones ante los conflictos. Estos conflictos sería lo que va a cambiar la narración, lo que va a ser el motor de la narración, que se van presentando a lo largo de la serie, ¿no? Entonces, cómo este personaje afronta el conflicto y cómo este mismo conflicto va a hacer que cambie a ese personaje, ¿no? Entonces, cómo toma esas diferentes decisiones, ¿no? Ahorita con la pandemia, cada persona hemos tenido que tomar diferentes tipos de decisiones, ¿no? Con el trabajo, con los amigos, con la familia, con la escuela. Entonces estamos tomando diferentes tipos de decisiones, ¿no? También a veces por eso son muy interesantes los personajes adolescentes, porque tienen que tomar decisiones más cruciales para su futuro. También en el personaje, como veíamos que es un personaje bastante complejo, tengo que ver cuáles son estas virtudes que tiene el personaje y cuáles serían estos vicios que van a tener los diferentes personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un personaje atractivo? Entonces, muchas veces estos antihéroes de las series de televisión son atractivos porque están combinando esos valores positivos y esos valores negativos que existen dentro de las personas, ¿no? Entonces, si nos fijamos, una persona a lo mejor puede ser excelente en la escuela, pero ser muy mala persona con su familia, ¿no? O puede ser muy mala persona con su familia, muy buena persona con su familia, pero a su vez puede ser todo un gángster, ¿no? Esto lo mencionaban mucho como característica de los narcotraficantes de las series, que eran muy malos y mataban a sus rivales, pero eran buenos padres de familia y buenos esposos, ¿no? Entonces esto también puede crear identificación con los diferentes personajes, ¿no? Cómo combinar estas virtudes y cómo combinar estos vicios de los personajes. El siguiente elemento a analizar sería la metanoia. Entonces vamos a ver qué sería la metanoia. Entonces la metanoia en su versión original, que sería del griego, va a denotar una situación en el que el trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. Este cambio de trayectoria se encuentra muy relacionado con el concepto del viaje del héroe. Entonces es cuando muchas veces nos enfrentamos a algo muy fuerte y nos hace ir en otra dirección, ¿no? Esto sucede mucho con la vida, cuando cambias de pareja, cuando cambias de carrera, cuando cambias de trabajo, cuando te vas a vivir a otro país. Entonces muchas veces tú piensas que vamos en determinado sentido, pero va a cambiar completamente eso que tú creías, ¿no? Creo que también la pandemia fue así como un buen ejemplo de que nosotros pensábamos mejor en ciertas seguridades, en cierto camino, pero de repente tuvimos que cambiar eso que teníamos pensado, eso que teníamos proyectado, para ir en otro camino y en otro sentido, ¿no? Uno de los autores muy importantes del mito y principalmente de estos mitos narrativos sería Joseph Campbell. Entonces Joseph Campbell va a hablar de tres etapas que tienen que ver con estos cambios, que sería la etapa de partida, la etapa de iniciación y la etapa de regreso. Muchas veces, cuando nosotros estamos estructurando a los personajes, muchas veces van a seguir esas estructuras mitológicas, estos modelos que se van a repetir en cuanto a las acciones y en cuanto a los personajes. Aquí los vamos a ver un poco rápido, esta parte de inicio, esta parte de iniciación y esta parte de regreso. Si se fijan, que parece que estamos hablando de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, el primer elemento sería el campo de batalla, comienza la guerra, vencer al autoenemigo, sostener la lucha, ganar terreno, punto de inflexión y la medalla del héroe. Estos elementos los va a mencionar Campbell, pero si nosotros recordamos, también Propp va a hablar de las 32 funciones del cuento, o Roland Barthes, en la parte de la semiótica narrativa, va a sacar un número especial de la revista Comunicaciones, en donde va a escribir Todorov, en donde va a escribir Greimas, en donde va a escribir Barthes, en donde va a escribir los principales semióticos, y van a ir buscando estas estructuras, estos modelos que se van repitiendo, ¿no? También Humberto Eco habló de esas estructuras que se repiten principalmente en James Bond, ¿no? Creo que estos análisis semiótico-narrativos que hizo Humberto Eco, pues después le van a servir muchísimo para hacer sus novelas, para hacer sus cuentos, ¿no? Aparte de esta narración,
El relato siempre está con otro tejido, y ese otro tejido que tendría la narración sería también un tejido más simbólico, un tejido más mitológico, que va a estar también dentro de los relatos. Esto también es importante para la serie, porque aparte la serie de ser algo entretenido, algo espectacular, algo que me está definiendo, este, puede tener un tejido más profundo, un tejido más mitológico, ¿no? Bueno, y luego vendría el aspecto de la empatía. En este aspecto de la empatía, creo que desde el primer capítulo ya tenemos que tener la semillita de todo lo que va a pasar en acciones, ya tenemos que tener la semillita de cómo va a ir evolucionando ese personaje. Entonces siempre tenemos que ser empáticos con esos personajes, ¿no? También hay otra serie española que de repente anda una mujer corriendo en la calle, la anda persiguiendo la policía, entra a un cabaret, conoce al dueño del cabaret, y ese dueño del cabaret aparentemente es muy malo, pero ahí ya sabemos todo lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar esos personajes, que ya va a terminar siendo la novia del dueño del cabaret. Entonces podemos hablar de tres tipos de empatía. Una que sería la cognitiva, que consiste en entender a los protagonistas y sus circunstancias. Ahí ponerse en sus zapatos, identificarse con ellos. También va a existir una empatía emocional. Esta empatía emocional sería importantísima porque cuando el relato y la narración están bien hechas, yo siento, yo me identifico y casi lloro con los propios personajes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa empatía por ese personaje que sufre, que se queda sin pareja o que pierde todo, yo me identifico. Esa sería la empatía emocional. Y creo que las series y las películas siempre está calculado esa empatía emocional para que el espectador participa y sufra o se alegre con lo que le está ocurriendo al personaje. Y el tercer tipo de empatía sería esta empatía valorativa. Aquí ya tendríamos que ver si el personaje hizo bien, si el personaje hizo mal, si es un personaje que está actuando correctamente o si sería un personaje que está actuando de manera más incorrecta, ¿no? En la parte valorativa, ahí como pienso que lo podríamos valorar de dos maneras, ¿no? Cuando yo estoy siendo como espectador, que si yo haría lo mismo que ese personaje o no haría lo mismo que ese personaje. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está haciendo ese personaje o no estás de acuerdo con lo que está haciendo ese personaje? Y ya a otro nivel, que va a ser el tercer nivel que vamos a ver, que sería el nivel valorativo, cuando tú ya estás haciendo una crítica de la propia serie, de la propia película, ¿no? Entonces, algunos trucos que te dan los guionistas es que te dicen que tú puedes ver, te puedes emocionar con ellos, seguir el relato, seguir las acciones, seguir la historia, ¿no? Y sales muy contento o sales muy triste de esa historia que te contaron, pero cuando llegas a tu casa y estás en la noche y abres el refrigerador o estás viendo el celular, dices, pero ¿esto cómo pasó? O esto no es posible que haya pasado, ¿no? Pero no hizo bien aquí, ¿no? Entonces como que muchas veces ya saliendo ver la serie o saliendo de ver la película, vas a reflexionar sobre eso que le pasó a los personajes y si puede ser posible o no puede ser posible. También Paul Ricoeur decía que los textos lo veíamos en el propio texto, pero muchas veces ese texto lo íbamos a comparar con lo que estaba afuera, ¿no? Entonces eran como dos procesos cognitivos, dos procesos valorativos, para analizar las historias. Y el último punto que vamos a ver sería la intertextualidad. Estas series, creo que las series tienen muchísima intertextualidad. Cuando tú ves una serie de suspenso, tiene muchísimas relaciones con las series de suspenso, las de ciencia ficción con las de ciencia ficción, las de melodrama con las de melodrama, o muchas veces con otras películas, con cuestiones de arte que aparecen libros, que aparecen pedacitos de programas de televisión, pedacitos de películas, con relación con la historia, relación con algún otro género, cuando están inspirados en hechos periodísticos, cuando están inspirados en novelas, cuando están inspirados en eventos reales. Entonces siempre existe la intertextualidad. Esta intertextualidad, Omar Calabrés y otros teóricos van a mencionar principalmente que nosotros, principalmente a partir del 2000, tenemos muchas referencias de películas, de libros, de música, de arte, hasta de la propia realidad. Entonces, muchas de esas historias van a estar jugando a que el espectador reconozca estas referencias.
Y el último punto sería la propuesta ética de la serie. Ese punto como que la valoración crítica tradicional siempre se tenía que valorar la serie, ¿no? Pero Jorge Carrión y Omar Rincón dicen, bueno, pero ahora solamente ese criterio de la ética ya no es factible para analizar las propias series, sino muchas veces ahorita en esta época de la culture estamos pensando que muchas veces la serie, si se reproduce, si se comenta, si se viraliza, si tiene impacto, sería también como una manera de medir estas series, ¿no? Entonces muchos de estos nuevos teóricos que empiezan a estudiar las series están viendo que tiene un impacto cultural, que tiene un impacto con las personas, que se están identificando con esas personas y que muchas veces estos personajes se vuelven icónicos, se vuelven parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, habría que considerar otros factores diferentes con respecto a la parte ética y creo que también esta parte de valoración también lo están cumpliendo los propios fans al compartir, al reproducir, al crear sitios que tienen que ver con las series y hacen que de repente tengan un impacto más grande, ¿no? Entonces los fans y ciertos factores de la transmedia también serían importantes para considerar el impacto de esa serie, ¿no? Entonces creo que algo interesante con estos analistas de las series es que no solamente se verían desde el aspecto narrativo, sino se tratarían de ver a través de otras lecturas que principalmente tendrían que ver con unas lecturas de análisis literario, de análisis cinematográfico, de análisis mitológico, de análisis cultural, y de este análisis que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Entonces ya influyen muchos más aspectos que antes que solamente era una crítica que aparecía en un periódico y tú solamente veías la obra solamente, ¿no? Aquí tendrías que ver este contexto cultural y este contexto de los medios de comunicación para poder valorar los diferentes aspectos de la serie, ¿no? Entonces, no sé si es la última diapositiva. Sí, sería la última diapositiva. En la parte de la bibliografía, pues quisiera destacar el libro de David Browell, que sería La narración en el cine de ficción, que ahí nos habla de los diferentes tipos de narración, estas que serían del cine en la época muda, el cine en la época clásica y el cine en la época postmoderna. El de Francisco Cassetti, que sería cómo analizar un filme, y el otro del análisis de la televisión, porque ahí me habla de los aspectos del lenguaje televisivo, estos aspectos del lenguaje cinematográfico, que también se pueden aplicar a los nuevos medios. Y otro que sería el de Bayone, que sería guiones y modelos del guión. También aquí Bayone nos hablaría de cómo construir un guión que es diferente en comedia, que es diferente en melodrama, que es diferente en ciencia ficción, y que sería diferente si va a ser una trilogía, si va a ser una serie, si va a ser de un formato corto, ¿no? Entonces serían diferentes autores que serían importantes para analizar, de acuerdo a este modelo, la serie de televisión. Entonces vimos estos tres aspectos para analizar la televisión. Un aspecto que sería la parte del lenguaje, otro aspecto que sería la parte narrativa y otro aspecto que sería la parte interpretativa, ¿no? Dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer y también dependiendo de mis intereses, puede ser que analice más la parte del lenguaje, la parte del estilo, o que analice más la parte de la narración, la parte de los personajes, o que analice más la parte intertextual y la parte de los medios de comunicación, la parte de la viralidad, de cómo está siendo valorada a través de otras plataformas, a través de otros medios, cómo se pasa a otras plataformas y cómo pasa a otros medios y cómo se comenta en otros lugares, en otras plataformas, ¿no? Entonces, ahí también como que está buscando una nueva manera de medir este impacto de las series, pero Jorge Carrión, pues principalmente diría que el crítico tiene esta formación de crítico y él menciona que principalmente se ha dedicado al campo de la literatura y luego lo ha extendido al campo de los medios de comunicación. Y estamos muy próximos a que de repente esos críticos ya no provengan tanto de la literatura, sino que sean críticos bien especializados en estos medios de comunicación, como podrían ser las series de televisión, los podcasts, los TikToks, todos los que aparecen en YouTube. Entonces Jorge Carrión dice que muchas de estas series y de estos nuevos formatos que están apareciendo
se pueden estudiar porque tienen un valor cultural. Y eso lo estamos viendo ahorita con el nacimiento de YouTube o con los TikToks, que de repente hay cosas que del pasado que sería importante analizarlas, sería importante revalorarlas. Esto es interesantísimo porque muchas veces las series que se vienen en los 50 y en los 60 se pensaba que era solamente entretenimiento, y lo que ha ocurrido es que muchas de estas series se van convirtiendo en series de culto. Estas series que se convirtieron en series de culto de los 60s, de los 70s y muchas veces de los 80s, cuando llegan las plataformas de streaming, las suben a sus plataformas y la gente las va a ir a buscar porque recuerda estas series de los 80s, esta serie de los 70s, esta serie de los 60s, ¿no? Entonces las va a ir a buscar y les va a dar una nueva lectura a estas series antiguas, a estas series viejitas, ¿no? Ahorita el ejemplo que se me ocurre es un ejemplo que no me gusta mucho porque sería las de Chespirito, que creo que son muy malas, pero cuando la gente ya no las ve en el contexto de los 70s, en el contexto de los 80s, las ve en el contexto de los 90s, en el contexto de los 2000 o en el contexto de los 2010, les va a dar otra lectura, y eso también sería interesante que al igual que un libro, al igual que una película, cuando la vuelvo a ver, la vuelvo a resignificar, la vuelvo a revalorar y la ubico y la interpreto a partir del momento en que estoy viviendo, ¿no? Esto sería parte de los estudios de recepción y parte de los estudios culturales que estamos viendo, que se resignifica, se apropia, se crea de manera diferente esas series o esas películas del pasado, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.